Bien, bien, compañeros. Como bien sabemos que en el curso de Historia Económica de Centroamérica hemos abordado temas en cuanto al momento de la conquista de los españoles, ¿verdad? A América, que ellos supuestamente venían buscando las Indias Orientales, pero definitivamente muchos años después descubrieron ellos que no habían llegado ahí. Se dio una serie de cambios en la cultura de Guatemala. Sabemos muy bien que eran los mayas o descendientes de mayas los que habitaban. Luego se crearon conflictos de ellos mismos, pues surge ya un movimiento independentista que propone crear las provincias, ¿verdad? Esto ya era un problema de criollos. Sabemos muy bien que esto ya muy avanzado, ¿verdad? En cuanto a la historia. Los criollos fueron los que intentaron este movimiento con el propósito de ya no estar rindiéndole las cuentas o estar pagando los impuestos a la corona, perdón. Ya existían colonias fuertes, ya existía educación propia digamos, acá en Guatemala, no digamos ya en las demás provincias de América. Entonces, ya influenciados por ello mismo, los criollos se originaron dos bandos, dentro de ellos los liberales y los conservadores. Entonces, aquí venimos a este momento tan especial que se dio en 1821, en el que se declara la independencia, ¿verdad? Luego de ello, pues surgieron movimientos en los que llevaron hasta un momento en el que hubo invitación de forma eh, ilegal, se le podría decir, ¿verdad? Porque en el caso de México, invitó a las provincias a anexarse, pero lo hizo inconstitucionalmente porque había parámetros en los que ellos decían que tenían que invitarse a una sesión o a una reunión en la que pudieran llegar a ese acuerdo. Sin embargo, México no lo hizo de esa manera. Entonces, bueno, vamos a partir de ahí, solo haciendo una pequeña recapitulación e introducción para el trabajo que nosotros vamos a presentar. Y en este momento, pues voy a tener el gusto de compartir pantalla para darles a conocer el tema que nosotros vamos a socializar, y es la desanexión de Guatemala y México. Entonces, en este momento, nosotros iniciamos a socializar directamente el tema. Entonces, como bien les había comentado al principio, tenemos acá esta desanexión se nos da después de que se declaró la independencia el 15 de septiembre de 1821. Comenzaron a aflorar las tendencias favorables y contrarias a la anexión con México. Los republicanos trataron de reformar el artículo 3 del Acta de la Independencia con el fin de aprovechar una favorable integración de los órganos decisorios. Los imperiales buscaron la manera de que se realizara la unión, a los cuales les favorecía la posición de Gainza, quien tenía implicaciones anexionistas. Entonces, aquí podemos observar que se dieron ya un choque de poderes de aquellas personas que querían eh, seguir gobernando según lo indicado por la corona, o quizá ya no rendir las cuentas a la corona, pero sí querían aprovecharse ellos de esa misma manera en que se venía gobernando, mientras que otros sí realmente querían eh, gobernar o ser independientes, totalmente ajenos a que influyeran sobre ellos el mismo tipo de gobierno o la corona, o en este caso, que eran invitados ya, porque aquí estamos hablando de la desanexión, ¿verdad? Habían sido invitados a que formaran parte de México. Acá se nos va a dar a nosotros la aclaración del por qué eh, a veces dicen que México le robó Chiapas a Guatemala, pero no, recordemos que Chiapas era una provincia, ¿verdad? Era una provincia igual que
Guatemala no era una provincia, era Quetzaltenango, una provincia con cabecera o capital de Guatemala. Teníamos otras provincias como San Salvador, Honduras, pero vamos a ver más adelante conforme vamos avanzando en esto. Entonces, podemos decir acá que uno de los problemas hacia la anexión y desanexión de Guatemala y México fue directamente los intereses propios de ambos bandos. Uno, los conservadores por mantenerse siempre bajo los mismos regímenes de la corona, y los otros, los liberales, que querían ellos gobernar su propia forma, a su propio estilo, ¿verdad? Y ya no rendir cuentas a otros y establecer ellos, por supuesto, su propio sistema de desarrollo. Entonces, allí hago yo agrego esta parte de la información, ¿verdad? Y pues vamos a dejar ahorita en el uso de la palabra a la siguiente persona. Y que, eh, por cierto, en esta diapositiva tenemos la información siguiente, que dentro de la polémica, entre bandos se usaron diversos argumentos, los cuales fueron unos serios, otros espurios, ya sea falsos o ilegítimos, demagógicos, el saber dirigir al pueblo. Entonces, influyó. Acá hubo una guerra de ideas, ¿verdad? Con el propósito de convencer unos para que no se anexaran y otros para que de igual manera siguieran anexos que no se anexaran o se desanexaran, ¿verdad? Porque ya estaban en ese momento. Pero dentro de ese momento en el que ellos estaban anexos, surgió algo muy importante que lo vamos a ver en el desarrollo de esto, que hubo una provincia que no se dio. Entonces, dejo a la siguiente persona que nos agregue algo en cuanto a la historia de la desanexión de México-Guatemala. En las tendencias anexionistas, dice que la anexión a México surgió casi inmediatamente después de la proclamación de la independencia, siendo el caso que se volvieron a dar dos grupos políticos en la ciudad de Guatemala. Fueron los que se encontraban a favor de la independencia sin unión a México y las familias que promovieron la anexión con México. Los antianexionistas se veían en desventaja por ser pocos y carecer de recursos económicos. Aunque lucharon entre septiembre y noviembre de 1821 por dar a conocer los puntos de vista, buscando una gran cantidad de recursos e influencias y el apoyo de Gainza, además de la mayoría de la Junta Provincial Consultativa y el Ayuntamiento de la capital, con lo que lograron su punto, siendo la anexión a México. Existieron disputas entre anexionistas y antianexionistas. En todo el territorio centroamericano surgieron diversos tipos de disputas entre las ciudades importantes basados en los mismos principios anexionistas y antianexionistas. En marzo de 1822 se debía reunir el Congreso y eso implicaría lo que el 28 de noviembre de 1821 Gainza presentó un escrito a Agustín de Iturbide, en el cual invitaba a Guatemala a unirse bajo un gran imperio bajo el plan de Iguala y Tratado de Córdoba. Sin embargo, anunciaba enviar un ejército a proteger las provincias que ya se habían unido, siendo ellas Chiapas y Quetzaltenango. En este acto causó la decisión que se apresurara, por lo que el 30 de noviembre se envió una consulta directa a los municipios dando un plazo de 30 días para responder, la cual resultó favorable para la anexión a México. Sin embargo, las provincias en contra, bajo el comunicado se declaraba que Quetzaltenango no reconocería la fidelidad del gobierno del Imperio Mexicano. Sin embargo, este decretó la unión al imperio y dieron inicio luchas contra los opositores. Debido a la resistencia entre estos puntos del territorio guatemalteco, Iturbide decide poner a cargo del gobierno de Guatemala a Vicente Filosofía en el 1822. Sin embargo, este retorna a México con la caída de Iturbide del poder, dejando a Guatemala como un país con finanzas pobres, cero ingresos
fiscales y sin el territorio de Chiapas. Sin embargo, la anexión a México, el 24 de junio de 1823, se reunió un grupo de intelectuales declarando que la y nula, siendo un decreto que decía que las provincias eran libres de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, tanto del Nuevo como del Viejo Mundo. Posteriormente, en el 1824, se promulga la Constitución defendiendo la República Federal, conocida como Provincias Unidas del Centro de América, bajo una misma Constitución federal, aunque con leyes estatales, con un presidente y vicepresidente, pero con jefes y vicejefes del Estado. Una de las causas de estas fue el apoyo de la Iglesia Católica, siendo esta que se interesaba por conservar sus preeminencias. Los peninsulares actuaban bajo sus propios intereses. La clase alta impulsaba al plan pacífico, los enemigos de la independencia se incorporaban al bando anexionista, convirtiéndose en los defensores de la unión al vecino país. Muy bien, muchas gracias, compañera. Entonces, aquí podemos observar ya que Iturbide fue quien lanzó la idea de anexar a las otras provincias centroamericanas. Pero vamos a seguir avanzando para descubrir qué pasó, por qué fue que ellos eh, decidieron después no disolver esta anexión. Entonces, vamos a ver. Perdonen. Ahora sí. Sí, vamos a hablar lo que era fuera de la capital, la situación que era la siguiente. Dice que Chiapas se unió al Imperio Mexicano, Quetzaltenango se constituyó provincia separada de Guatemala y también se declaró su adhesión a México. Comayagua, Honduras, León, Nicaragua se opusieron a la anexión. Dice que fuera de la capital la situación era la siguiente. Chiapas se unió al Imperio Mexicano, Quetzaltenango a la actitud de provincia. Y lo que era Nicaragua se opusieron a la anexión. Costa Rica, que primero se mantuvo a la experiencia más tarde, fue escenario de un enfrentamiento entre imperiales, Catargo y Heredia, y republicanos de San José y Alajualá, lo que condujo a una breve guerra civil entre San Salvador, asumió una clara posición anti-anexionista y su actitud se parecía a la postura de Quetzaltenango, es decir, se trataba de una tendencia autoeconómica y separatista respecto a la ciudad de Guatemala, alentada por la clase allá alta provincia entre los líderes del separatismo salvadoreño se encontraban José Matías Delgado y Manuel José Arce, ambos miembros de las clases altas de la provincia. Al contrario de lo que mandaba el acta el 15 de septiembre, los anexionistas obviaron la convocatoria a un congreso constituyente y emprendieron una consulta directa a los ayuntamientos, ya que este procedimiento le favorecería claramente en San Salvador, le favorecería claramente a lo que era la República de Guatemala. Muy bien, entonces aquí ya podemos nosotros observar que San Salvador fue ¿no? Fue la única provincia, fue la única provincia que se opuso a la anexión con México. Y le lanzó la guerra también Iturbide a esta provincia. Y mientras esto se daba, hubo personas allí que bien las mencionaba el compañero, ¿verdad? Matías Delgado y Searce, que estaban a favor de no anexarse. Entonces, continuamos.
Sí, eh, en San Salvador también se dieron unas situaciones que eran muy confusas, surgieron las siguientes consecuencias: un enfrentamiento interno y una guerra interprovincial con la provincia de Guatemala, la posterior invasión de tropas mexicanas, discusiones y litigos, y la extraña decisión del gobierno por proclamar su país como parte del territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Con esto, los salvadoreños intentaban evitar amenazas externas hacia su nación. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer el cierre ahí con el compañero Marcos Coro. Muy bien, el Congreso Constituyente ordenado en el acta del 15 de septiembre, el 1 de julio fue uno de los acontecimientos que se dieron en donde el jefe político imperial declaró la verdadera y absoluta independencia de la nación, que hasta entonces surgió una vida jurídica en el nombre de las Provincias Unidas en Centroamérica. Pero, ¿quién fue el general que dio esta declaratoria? Pues fue Vicente Filisola, como nos comentaba la compañera Sofía. Pero quiero aclarar un poquito y adentrarme en quién es él. Por ejemplo, él dice que era un general de las fuerzas de México, al cual pues se le delegó la autoridad y la orden de ir a San Salvador, de ir a Honduras, de ir a Nicaragua, de ir a todas esas provincias que estaban en contra de la anexión a México. Pero los encargados o que tenían la visión independentista de hacer sus propias provincias independientes, se unieron para poder tomar fuerza, para poder ejercer su idea y asimismo pues poder oponerse a las tropas españolas que en ese entonces todavía estaban en el país de Guatemala. ¿Querías agregar algo, Emanuel? Sí, ya solamente tenemos menos de un minuto. Ok, entonces me voy a adelantar un poquito más rápido. Pues cabe resaltar que, adelantándome un poquito más a la información, en febrero de 1823, las tropas españolas se retiran de Guatemala y es ahí donde mandan a este Vicente Filisola pues prácticamente dominar las provincias de Salvador, Honduras y Nicaragua. De marzo a junio, ¿qué fue lo que pasó? Las provincias independentistas tomaron fuerza, se dedicaron a luchar contra las tropas que en ese entonces ya habían llegado a sus países